Bueno, la primera parte que vamos a ver hoy son algunas formas en las que le podemos dar mantenimiento a nuestra instalación de R. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, no solamente es importante mantener actualizadas nuestras versiones de R y de RStudio, que pues suelen salir a menudo. Pueden ser versiones nuevas que sean muy pequeñitas, con cambios muy pequeños, o pueden ser actualizaciones importantes. Entonces, pues es recomendable darle por lo menos cada unos 6 meses, darle una vista a que nuestra versión de R y de RStudio estén actualizados. Pero además de eso, es importante también mantener nuestras paqueterías actualizadas. Entonces, ¿cómo es que podemos hacer esto? Bueno, hay varias maneras. Lo primero es, si queremos actualizar un paquete específico, una manera bastante sencilla y como muy visual es que desde nuestra aplicación de RStudio podemos ir a nuestra ventana que se encuentra generalmente en la parte inferior derecha y podemos ir a la sección de paquetes. Y en esta sección no solamente tenemos toda la lista de los paquetes que tenemos instalados, también nos aparecen aquí con estas palomitas si lo tenemos cargado en nuestra sesión en ese momento o no. También nos muestra qué versión tenemos instalada, pero algo muy importante es que nos muestra si existe una versión disponible nueva. Y entonces, si nosotros observamos que existen nuevas versiones disponibles, podríamos seleccionar alguna de ellas y decir que queremos instalar alguna actualización. Entonces tendríamos que irnos aquí a instalar actualizaciones y seleccionar cuál es la que queremos actualizar. Y bueno, después damos en el botón de actualizar. Pero también podemos hacerlo desde nuestra consola. Entonces, lo primero es, bueno, ya vimos que acá en la ventanita podemos ver cuáles son los paquetes que pueden tener una actualización. Pero también desde la consola podemos saber cuáles son estos paquetes que requieren ser actualizados. Y entonces podemos utilizar esta función que se llama All Packages. La corremos en nuestra consola y podemos ver cuáles son los paquetes que nos faltan actualizar. Entonces, vamos todos a nuestra sesión de RStudio y vamos a revisar si tenemos algunos paquetes que necesiten actualización. Ahora, es posible que de manera inmediata, cuando acaba de salir una actualización, no sea estrictamente necesario actualizarlo ya en ese momento, pero sí es muy recomendable porque con el tiempo pueden haber cambios en las actualizaciones que van a mejorar nuestro uso de los paquetes. Es decir, pueden haber, por ejemplo, resoluciones a problemas que existían antes. Si alguien reportó, pues es que en esta función tiene un bug. Entonces, lo más probable es que en la siguiente actualización lo hayan corregido. Y entonces, si nosotros nos encontramos con este mismo bug y tenemos la versión anterior, pues nos estamos perdiendo de esa solución al problema que pues se solucionaría muy fácil tan solo con actualizar nuestro paquete. Entonces, vamos aquí a nuestra consola y vamos a teclear todos all packages. Esta funcioncita forma parte de Rebase, entonces no es necesario que instalen nada para poder acceder a esta función. Y pues vamos a correrlo. Entonces, si ustedes acaban de realizar una actualización a su instalación de R y si acaban de instalar todos los paquetes que hemos estado utilizando, es probable que no necesiten ninguna actualización, en que entonces esta función pues les regrese que pues, no hay ninguna actualización viejita, ¿no? Que no hay que no hay ninguna paquetería viejita o que no hay ninguna actualización disponible. En mi caso, aquí, por ejemplo, me está diciendo que yo tengo 2 paquetes que necesitan ser actualizados. Por ejemplo, está ggplot y readr. Entonces, me está diciendo además cuál es la versión que tengo instalada, en qué versión de R se construyó y pues cuál es la versión a la que puedo acceder. Y aquí me dice pues cuál es la última que tengo disponible
y también me dice de dónde la puedo descargar. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que estas paqueterías pertenecen a CRAN y pues bueno, puedo acceder a ellas mediante esta liga. Y entonces, una vez que ya hemos detectado cuáles son los paquetes que necesitamos actualizar, podemos hacerlo con esta función que se llama install packages. Si recuerdan, esta función la habíamos estado utilizando para descargar nuestros paquetes. Entonces, esta misma función, si la vuelven a utilizar con un paquete que ya existía, por un lado, si no está actualizado, les puedo preguntar si lo quieren sobreescribir o lo que va a hacer es que si existe una versión nueva, entonces les va a descargar siempre, siempre la última versión que exista de ese paquete. Entonces, si ustedes ya lo tenían, pero estaba desactualizado, al volver a instalar el paquete, lo que va a hacer es que les va a instalar la nueva versión. Y otra opción es que usando la paquetería de DevTools tenemos esta función que se llama Upgrade Packages. Y aquí pues introducimos el nombre del paquete que queremos actualizar. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar esta función para actualizar mi paquete de readr. Ok, listo, ahí va. Entonces, vean, aquí me dice, bueno, este paquete tiene más versiones disponibles, entonces pues te pregunta si quieres como actualizar todo. Yo generalmente le digo que sí, o también te pregunta si solamente quieres actualizar los paquetes que pertenecen a CRAN. Y esto generalmente es cuando el paquete que estamos instalando tiene otras dependencias, es decir, depende de actualizaciones también de paquetes que necesita para funcionar. Entonces, yo generalmente le digo que sí, que quiero actualizar todo. También nos pregunta, por ejemplo, si solamente queremos actualizar nuestro paquete explícito que le estamos diciendo en ese momento. Es decir, yo le dije que quería actualizar readr, entonces no me actualices nada más, solamente quiero actualizar esta paquetería y eso también lo podríamos hacer. Y bueno, entonces, si ahora viéramos all packages, entonces vean, ya no me aparece la paquetería de readr, ya solamente me aparece que tengo que actualizar ggplot. Pero readr ya se actualizó, ya está en la última versión. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero actualizar un paquete específico? Yo quiero actualizar todos los paquetes a los que me falte una actualización. Entonces, una opción es nuevamente irnos a nuestra ventana en RStudio y seleccionar este botoncito que dice seleccionar todos. Y entonces, aquí podemos ver que ya se han seleccionado todas las casillas de los paquetes que nos muestra que necesitan una actualización. Entonces, bueno, tendríamos que irnos a seleccionar todos. Bueno, les muestro acá en el RStudio donde está. Aquí en paquetes. Aquí nos muestra primero toda nuestra lista de paquetes instalados. Entonces, tengo que ir hacia Update. Y aquí nos va a entregar la lista de los paquetes que necesitan actualización. En mi caso, pues ahorita yo solo tengo ya uno, ¿no? Porque ya el otro de readr ya lo actualicé. Entonces, ya sea que seleccionemos este específicamente y le demos en Install Updates, o como les decía, podemos poner seleccionar todos y nuevamente en Install Updates. Y aquí, bueno, va a comenzar la actualización, así como ahorita que estaba en la consola. Así como en la consola actualizamos un solo paquete, también podemos decirle que nos actualice todos los paquetes disponibles para actualización. Entonces, vamos nuevamente a usar nuestra función de Upgrade Packages, pero en lugar de darle un nombre específico, lo que le damos es solamente este parámetro de True. Solamente le damos esta opción. Entonces, vamos acá, DevTools, Upgrade Packages, True.
Bueno, se va a quedar ahí instalando un momento, entonces en lo que termina de instalar, bueno, tenemos esta función que les mencionaba y algo importante a considerar es que esta función específica, la que corresponde al paquete DevTools, funciona para los paquetes que se encuentran en CRAN y aquellos paquetes que descargamos desde GitHub y que también en GitHub contienen una nueva versión. Sin embargo, no actualiza los paquetes de Bioconductor. Entonces, para actualizar paquetes de Bioconductor y que también funciona para los paquetes de CRAN, existe esta función que pertenece a Bioconductor, al BioSim Manager, con el que hemos estado instalando paquetes que son de Bioconductor. Si ven en los prerequisitos del curso que les pusimos en la página, había una instrucción en la que decía, bueno, necesitamos paquetes de Bioconductor, entonces instala con BioSim Manager install y les pusimos una lista de paqueterías. Entonces, también dentro de BioSim Manager tenemos esta función que se llama valid. Y esta función lo que nos va a ayudar es a saber cuáles son los paquetes que necesitamos actualizar y nos va a decir además, ahorita lo van a ver, nos va a decir además cuál es la forma en la que podríamos actualizarlos. Entonces, esta función es bastante bonita porque ya nos da como que además las instrucciones de cómo continuar con la instalación. Ok, entonces, a ver, acá ya terminó de correr mi función de BioSim valid y lo que me está diciendo es que tengo 3 paquetes que están como viejitos, que necesitan una actualización y dice que tengo un paquete demasiado nuevo. Ok, bueno. Y para los paquetes que necesitan esta actualización, entonces me está dando la instrucción que es nuevamente con el paquete de BioSim Manager, instalar, y ya me está dando la lista de los paquetes que necesitan la actualización. Entonces yo puedo tomar tal cual esta instrucción que me está dando aquí y correrla en mi consola para que pueda actualizar los paquetes que me dijo aquí que están desactualizados. ¿Okay? Y bueno, a veces por algunas circunstancias específicas podemos necesitar instalar versiones anteriores de un paquete. Entonces es importante que sepan que pues esto se puede hacer. Normalmente no sucede, pero bueno, puede haber casos específicos donde lo requieran. Entonces, lo que pueden hacer es ir a buscar la página del paquete. Esto, por ejemplo, aplica para los paquetes de CRAN. Entonces, podemos ir a buscar la página en CRAN que corresponde al paquete que nos interesa, como que bajarle la versión, irnos a una versión anterior. Y podemos irnos a esta sección que es All Sources. Entonces, vamos acá, así tal cual a nuestro Google, podemos ir y buscar CRAN DevTools. Ok. Y entonces aquí en esta página nos vamos a ir a buscar All Sources. Aquí está. Y entonces nos da toda la lista de archivos que corresponden a las versiones anteriores. Y vean, está desde la primera versión hasta la última que existe, que es en este caso para DevTools la 2.3.0. Y entonces yo ya puedo ver todas las versiones disponibles y puedo seleccionar alguna que sea la que específicamente me interesa. Quizá, por ejemplo, para reproducir un cierto código. Imaginemos que nos comparten un código y nos dicen que la información de la sesión en la cual se corrió ese código fue con una versión específica de ciertos paquetes. Entonces, probablemente si a nosotros no nos está funcionando bien ese código que nos dieron, bueno, quizá pues podemos reproducir el ambiente en el cual se corrió el código que nos compartieron y eso podría implicar pues también tener versiones anteriores de los paquetes, porque como les decía, pueden ser que existan cambios, sobre todo si las versiones son cambios importantes. Esto de cambios importantes generalmente es cuando en el número de la versión, el número que cambia es el segundo. Entonces, bueno, y con mayor razón, mucho más cambios importantes cuando el que cambia es el tercero, ¿no? O sea, de la versión 1. Algo algo a la versión 2.200,
perdón, 2.00, aquí seguramente hubieron cambios importantes, bastante importantes. Entonces, sí puede haber diferencias en cómo se ejecuta el código que se corrió con una versión 1.0.0 a la 2.0.0. Entonces, ese es un ejemplo de cuando podríamos necesitar descargar una versión anterior de nuestro paquete. Ok, una vez que ya localizamos cuál es la versión que existe o la que necesitamos, entonces vamos a hacer un ejercicio muy chiquito y es que podemos revisar la versión que tenemos instalada actualmente, por ejemplo, la versión que tenemos de DevTools. Y eso lo hacemos con esta función que se llama Package Version. Entonces, vamos a ir a nuestro RStudio y vamos a ver qué versión tenemos de este paquete. Todos tenemos ya instalada esta paquetería porque la hemos estado utilizando. Entonces, bueno, revisen cada uno cuál es la versión que tienen instalada. Vamos a ver si corresponde. De hecho, acá, miren, las versiones anteriores se quedaron hasta 2.3.0 y eso es porque la última versión es la 2.3.1. Entonces, bueno, la .1 no nos va a aparecer en el archivo de versiones anteriores porque pues es la versión actual, ¿no? Cuando salga la 2.3.2, entonces ahora sí, 2.3.1 aparecerá en el archivo de las versiones anteriores. Ok, entonces ya sabemos cuál es la versión que tenemos instalada. Entonces vamos a instalar una versión anterior. Por ejemplo, yo voy a instalar la versión 2.0.0. Entonces vamos a usar esta función que es DevTools install version. ¿De quién queremos instalarla? Pues va a ser del paquete de tools. Y le vamos a decir cuál es la versión que queremos. Entonces, yo quiero la 2.0.0. ¿Ok? Ok, entonces ya terminó de instalar. Vamos a volver a evaluar cuál es la función, la versión que tengo instalada. Entonces, nuevamente con Package Version. Y ahora sí me dice que tengo la 2.0.0. Entonces ya quedó en una versión anterior. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Si van a la presentación, es en la diapositiva número 11. Entonces, vamos a utilizar también vamos a bajar nuevamente unas actividades utilizando Use This, Use Course, y es comunidad bioinfo mantenimiento. Entonces, acá desde nuestro R, vamos a hacerlo. Entonces sería aquí con Use This, Use Course, comunidad bioinfo mantenimiento. Ajá. Les voy a copiar esta instrucción. Ok, y cuando hayan bajado el cursito, vamos hacia el archivo 01, mantenimiento inciso A. Entonces, ahorita solamente vamos a hacer el 01, ¿ok? Ok, entonces, bueno, en este ejercicio que les compartí, solamente era, bueno, vamos a ver primero qué versión del paquete de ggplot tenemos instalada. Esto lo hacían con esta función de package version y diciéndole pues la paquetería de ggplot. Después ir a buscar la página de este paquete en CRAN. Entonces seguramente fueron a esta liga de acá, que es, bueno, de la página principal de CRAN, se fueron hasta los paquetes y viene el índice y buscar la lista de paquetes anteriores. Entonces tuvieron que llegar, así como hace rato vimos, hacia la liga de all versions y hacia el archivo y la lista de todas las versiones que se encuentran anteriores del paquete e instalar alguna que fuera anterior. Entonces aquí como ejemplo les estoy poniendo la 3.2, pero podían instalar la que ustedes quisieran. Y pues corroborar ahora cuál es la versión que tienen instalada del paquete una vez
que ya instalaron esta versión viejita. Entonces, con esta función que les mostraba, All Packages, podemos ver todas las paqueterías que necesitan actualización también, y con BioSim Manager Value. Entonces, aquí ya debería aparecernos, como nosotros disminuimos la versión de ggplot, entonces debería aparecernos aquí el paquete ggplot entre la lista de los paquetes que necesitan actualizarse. Y pues para instalarlo, como les mencionaba, había varias opciones. Install Packages para volverlo como a instalar y que nos instala la última versión. Con DevTools o con BioSim Manager Install también podemos hacer la instalación de ggplot. Ok, entonces otra cosa que podemos hacer es que podemos transferir los paquetes que tenemos instalados hacia la actualización de una versión de R. Por automático, cuando hacemos este tipo de actualizaciones chiquitas, se conservan nuestros paquetes que ya teníamos instalados. Pero cuando tenemos estas actualizaciones grandes, generalmente los paquetes ya no se conservan o hay muchos que perdemos. Entonces, los tenemos que volver a instalar cuando tenemos estas actualizaciones grandes. Pero pues esto lo podemos solucionar porque nosotros podemos tener como que nuestro backup de nuestros paquetes. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, necesitamos crear una nueva carpeta donde vamos a instalar nuestras paqueterías con las que ya estábamos trabajando y incluso podemos seleccionar solamente aquellas con las que nos queremos quedar para la nueva versión. Entonces, cuando existen estas actualizaciones fuertes, a veces yo lo veo también como un momento de deshacerme de todo lo que ya no uso, porque a veces para cosas muy específicas descargué varias cosas, varios paquetitos, y nunca más los volví a usar en la vida. Entonces, como que luego yo tomo estas actualizaciones como una limpieza general de mi R y voy instalando luego las cosas que necesito. Conforme las voy usando, las voy instalando, porque así me doy cuenta de qué es lo que realmente sí necesito conservar y no me quedo con una lista enorme de paqueterías que ya no uso. Entonces, bueno, lo que necesitamos crear es primero este directorio que les decía, que es donde vamos a poder instalar nuestras paqueterías para poder conservarlas en la nueva versión. Y lo que necesitamos es conocer en dónde es que está la ruta de instalación de nuestras paqueterías. Y esto lo podemos saber con esta función. Ayer se las mostraba, que es la que nos da qué opción tiene configurada la variable rlibsUser. Nosotros podemos obtener los valores que contiene cada variable del ambiente, que serían como las que están en nuestro archivo renv. Y podemos ver cuál es entonces la opción que nos da aquí, ¿no? Entonces vamos a correr esta función aquí. Y vean que aquí, por ejemplo, me dice que el lugar en donde se están guardando mis paqueterías es el library. Bueno, esto es desde la raíz, desde mi home. Después tengo una carpeta que se llama library. Tengo la ruta hacia R. La versión de R, esto es muy importante porque esto es lo que va a hacer la diferencia entre en dónde vamos a guardar nuestras nuevas paqueterías. Entonces, la versión que estamos utilizando ahorita, que es la que tenemos instalada de R, y después termina en library. Esta ruta se ve así en el caso de las Mac. En el caso de Windows se va a ver algo parecido a esto. Entonces va a ser como su ruta, que puede ser su home. R, después va a decir algo como Win Library y después la versión con la cual están trabajando. Si ustedes no tienen este formato que tengo aquí como de dirección, porque por ejemplo, yo antes tenía aquí otra dirección diferente. Entonces, bueno, si ustedes no cuentan con un directorio que se llama así, que nos permite identificar el lugar donde se están instalando los paquetes en esta versión específica de R, entonces vamos a crearlo. Y eso lo podemos hacer con el paquete que nos enseñaba Teresa de FS, File System, y con la función dircreate. Esto nos va a ayudar a crear un directorio en la ruta que nosotros le digamos. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya tienen esta ruta que yo les estoy mostrando, pero no tienen creado este directorio tal cual,
Entonces podemos hacerlo con sys get and byte y esto nos va a dar como la ruta que ya les mostré y sobre esa ruta se va a crear el directorio. Y ahora lo que tenemos que hacer es crear un directorio que va a contener la versión nueva. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo aquí que la ruta que me da, acá, la ruta que me da es hacia la versión 4.0. Pero entonces yo voy a generar una ruta hacia 4.1, que es la versión que veo venir más adelante y en la que quiero conservar instalados mis paquetes. Entonces voy a generar un directorio que contenga exactamente el mismo formato de la ruta, pero le voy a modificar en lugar del 4.0, voy a poner 4.1. Esto lo van a hacer manual, entonces háganlo con mucho cuidado. Entonces, creamos este directorio que es aquí con dir create. Entonces, en mi caso, pues bueno, tendría que irme acá a R y decirle, quiero crear este directorio que contenga la ruta, pero con la versión 4.1. Y de hecho podemos ver si ya existe poniendo dir exist y le doy la ruta para saber si ya se creó adecuadamente o si no lo he creado. Entonces aquí puedo darle la ruta y ya me va a decir si existe este directorio, me va a decir un true y si no lo he creado o no se creó adecuadamente, nos va a dar un false. Ok, una vez que ya hayan creado este directorio, entonces vamos a ir a modificar nuestra variable de rlibs_user en el R-environment. Acuérdense que para abrir este archivo es con use this edit R-environment. Entonces, ya que lo abran, vamos a copiar esta variable que es rlibs_user. Pues aquí es use this edit R-environment. Ok. Entonces aquí le voy a decir que mi nueva ruta hacia rlibs_user es la que acabo de crear. Y guardan sus cambios y le dan en reiniciar. Entonces, vamos a volver a obtener cuál es el valor que contiene esta variable, que es con la función de sysgetEnvironment. Y vean, ya cambió, ya no es 4.0 como me marcaba arriba, ya es la nueva dirección que yo le di, que es 4.1. ¿Ok? Y una vez que estemos aquí, entonces vamos a continuar con el ejercicio yéndonos hacia el archivo 2 de mantenimiento del cursito que bajaron. Abran este archivo que es el de 02 mantenimiento A y van a ver aquí algunas instrucciones, pero esto es una vez que ya hayan hecho los pasos anteriores. Estos pasos están en la diapositiva número 15, si tienen la diapositiva a la mano. Entonces, acuérdense, es crear el nuevo directorio y configurarlo en su R-environment como la variable de rlibs_user. ¿Okay? En este ejercicio, bueno, como les comentaba, primero teníamos que asegurarnos que ya nos encontráramos en la ruta nueva para que pudiéramos hacer la instalación. Entonces, esto lo comprobamos con esta función de sysgetEnvironment y poniendo la variable de rlibs_user. Entonces, ahorita yo me encuentro en mi ruta anterior, que es la 4.0, pero bueno, si ustedes se movieron correctamente hacia la nueva ruta, entonces aquí debería aparecerles 4.1. Y ya una vez que se encontraban con esa ruta establecida, entonces podían instalar los paquetes, en este caso los de ejemplo eran fs y tbuild. Y otra forma en la que podrían hacerlo, es decir, si ustedes no desean estar cambiando como que el archivo de R-environment y estar como que alternando entre estas diferentes localizaciones de las rutas para las librerías, algo bastante útil es que la función de install.packages tiene un parámetro que es lib. Y este lib es justamente la dirección en donde queremos que instale esos paquetes en específico. Entonces, como alternativa a esto que les mostré hace un momento,
ustedes podrían mantener su misma posición, es decir, la que les da R por default, pero una vez que hayan creado el nuevo directorio para guardar sus paqueterías que quieren conservar, entonces le dan esa ruta aquí en este parámetro de lib y estos paquetes que ustedes instalen se los va a cargar acá, ¿no? En lugar de hacerlo en la ruta actual donde está indicado, se los va a mandar a esta ruta específica. Y para verificar que se hayan instalado correctamente, pues podíamos usar la función de install packages. Y nuevamente, aquí le damos la ruta en la que queremos evaluar cuáles son las paqueterías que tenemos instaladas ahí. Entonces, si yo corro esta función, pues ya me va a decir que tengo estos paquetitos que son los que yo tengo instalados en esa ruta en específico. Si ven, ya no son la lista enorme de paquetes que yo tengo normalmente instalados, que eran como 300 paquetes. Ya son solamente 3, porque son los que están en esta ruta en especial. Y bueno, algo bastante útil es que supongamos que nosotros tenemos 100 paquetes que queremos conservar de nuestra versión actual hacia la versión que va a venir. Entonces, bueno, no sería como que muy conveniente estar escribiendo aquí cada uno de los 100 paquetes, ¿no? En install.packages y poner el nombre del paquete y la librería y la ruta. O sea, eso sería como poco práctico. Entonces, lo que podemos hacer es guardar este resultado de las paqueterías que tenemos instaladas en nuestra versión actual, es decir, las 200 o 100 o 300 paqueterías que ya tienen instaladas, y guardarlo en una variable. Entonces, por ejemplo, aquí yo la voy a guardar en esta variable que se llama packages y voy a hacer un get a este objeto. Y esto contiene la tabla con todas las características que les mostré, creo que fue el lunes, me parece. Contiene el nombre del paquete, la ruta, su versión, de qué tipo es, todo esto, ¿no? Pero en realidad, pues lo que a nosotros nos interesa es específicamente el nombre del paquete. Entonces, podemos ir y ver la lista completa de paquetes haciendo packages y el simbolito de pesos. Y package, que es el que contiene los nombres. Entonces, aquí ya tenemos todos los paquetes que nosotros tenemos instalados en nuestra versión actual y de aquí podemos seleccionar algunos en específico o si los queremos todos, entonces podríamos hacer install packages, así como lo estábamos haciendo hace un momento, y decirle que yo quiero de este objeto que es packages, yo quiero todos los paquetes. Entonces yo le voy a dar este vector enorme que es de 354 paqueterías y le voy a decir que me lo instalen ¿dónde? En la nueva dirección, que es esta que tengo acá. Entonces, esto ya haría que todo lo que yo tengo instalado actualmente me lo va a dejar ya instalado en un directorio que voy a utilizar más adelante. Ahorita, bueno, no lo voy a correr, ¿no? Porque no quiero instalar 300 paqueterías. Y si quieres seleccionar algunos, bueno, es que como te los da, digamos, como en un orden, por así decirlo. Entonces, pues esto, o sea, si tú sabes específicamente que tú quieres como del paquete que está, por ejemplo, aquí, ¿no? Del 352 al 354, entonces se lo puedes dar aquí en los numeritos, o sea, le dices install packages, le das el objeto, es decir, la tabla completa. De aquí estamos seleccionando la columna de paquetes, que es esta de los nombres, y le estamos diciendo qué número de elemento quiero instalar. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría poner, yo quiero de la 352 al 354. Entonces, me va a instalar estos 3 paquetes, el 352, 353 y 354 me los va a instalar con la misma función de install packages. Y bueno, pues eso es todo. Si quieren conocer un poco más de información sobre cómo darle mantenimiento al ambiente de R, pueden ir a esta liga que les dejé en la presentación y que ya está en la página.